valoración en las cirugías y en complicaciones asociadas a estos procedimientos, una pequeña comparación con otras técnicas de examen del segmento anterior y por último unas conclusiones. Comenzando con la introducción, pues la OBM hace parte de un arsenal de imágenes que podemos utilizar para el estudio del segmento anterior. Este estudio tiene gran importancia en el seguimiento de glaucoma debido a que podemos observar o examinar de manera objetiva el ángulo iridocorneal, estructuras de cámara posterior. De igual manera, evaluar la integridad de la conjuntiva y la esclera en el caso que se requiera realizar algún tipo de procedimiento. También nos permite conocer las vías de drenaje y los estados postquirúrgicos después de haber realizado algún tipo de cirugía para el control de la patología. Y también dentro de las diferentes técnicas del examen del segmento anterior podemos realizar un examen bajo lámpara de hendidura, la gonioscopia, la cual es bastante importante en esta patología, y algunos otros instrumentos que utilizan la cámara de Scheimpflug para determinar la integridad del segmento anterior. Dentro de la charla pues voy a hablar principalmente sobre la OBM y una pequeña comparación al final con la OCT de segmento anterior. La OBM es una técnica ecográfica que se diferencia de la ecografía de modo Bella, que utiliza transductores de alta frecuencia, unas frecuencias desde los 35 hasta los 100 MHz. Esta ampliación del rango de frecuencias nos permite obtener imágenes de segmento anterior de mayor resolución. Sin embargo, vamos a tener una penetración menor, lo que no nos va a mostrar el globo ocular en su totalidad, sino solamente de 4 a 5 milímetros de profundidad, lo que lo hace ideal para el estudio que queremos abarcar el día de hoy. Es una técnica que se empezó a utilizar en oftalmología en el año 1990 por Pablo y mis colaboradores, y 2 años después realizaron un estudio donde hicieron unas mediciones objetivas del segmento anterior y del ángulo camerular, llevándola así a su principal utilidad en el glaucoma. Al ser una técnica que emplea ultrasonido, nos permite observar las imágenes en tiempo real, lo que la hace una técnica de imagenología de exploración dinámica. Para poder realizar este examen se debe acoplar un cono periocular, el cual debe estar lleno de algún tipo de líquido de medio especial, como el suero fisiológico, el agua destilada o la metilcelulosa, para permitir una mayor propagación de la onda sonora, lo cual pues requiere que el terminal o la punta de la sonda de examen tenga que permanecer sumergida durante todo el examen, y esto evitando así un contacto directo con el globo ocular, evitando lesiones. Para la realización correcta de una ultrabiomicroscopía, el paciente se puede localizar en posición de decúbito supino o también en posición de sedencia. Se requiere una instilación de anestésico tópico para disminuir el disconfort o la incomodidad a la hora del contacto con el líquido o con el terminal cerrado sobre la superficie del ojo. Estos terminales cerrados se pueden rellenar con agua destilada, generando una cámara completamente cerrada y hermética. Y también se puede utilizar en los pacientes que se encuentran sentados, ya que pues como se mantiene el líquido o el material, sea la metilcelulosa, en un ambiente cerrado, pues no vamos a tener ningún tipo de derrame, ninguna alteración en el examen. Observamos unas imágenes de cómo se puede realizar la ultrabiomicroscopía. Tenemos un par de pacientes en los cuales, previa instilación de anestesia tópica, se les coloca esta copa de metacrilato de silicona, la cual se rellena con solución salina, agua destilada o metilcelulosa, y en la cual va sumergida la punta del transductor. A mano derecha observamos un dispositivo conocido como el ClearScan, que es un material de silicona que permite el acople adecuado a la sonda. Este se rellena con agua destilada y, debido a su hermeticidad, no permite el escape del líquido y una mejor transmisión de la onda, con una buena área de contacto sobre la superficie ocular.
Al ser una técnica que utiliza las ondas sonoras, pues tiene una buena capacidad para atravesar medios opacos, lo que la hace útil para el estudio de la cámara posterior y de otras estructuras retroiridianas útiles en el caso del diagnóstico de algunas patologías asociadas a los cierres angulares, en el caso del glaucoma. Estos son los tipos de imágenes que podemos obtener al realizar la ultraviomicroscopía. Son imágenes del segmento anterior con una muy buena resolución. Se puede observar una penetrancia no mayor a los 5 milímetros. Podemos observar las estructuras de manera clara, como es el caso de la córnea, el limbo esclerocorneal, la transición hacia la esclera, la distribución y la disposición del iris, la cápsula anterior del cristalino, la cámara posterior, el cuerpo ciliar, estructuras retroiridianas y la presencia de una estructura que es bastante importante para realizar la mayoría de mediciones en la técnica de VM, la cual es el espolón escleral. Dentro de las utilidades clínicas para la VM, pues como primera medida, nos sirve para evaluar la morfología del segmento anterior, evaluamos la integridad y la morfología, la distribución de la cámara anterior, la configuración del tejido iridiano, alteraciones y disposición del cuerpo ciliar. Además de esto, podemos observar la presencia de sinequias anteriores y posteriores que nos alteren la funcionalidad de la pupila o también nos lleven a la predisposición de un cierre angular, un bloqueo del flujo del humor acuoso. Se puede valorar la zónula y el sulcus, y pues aparte de ver las estructuras, también podemos realizar mediciones objetivas, no solo de las estructuras como tal, sino también de los ángulos camerulares. Tenemos un par de imágenes donde observamos cómo está la distribución de las estructuras mediante la ultraviomicroscopía, la presencia del tejido corneal, su transición hacia el tejido escleral, la distribución de la cámara anterior, acá señalada con esta área semigrisácea, la distribución del tejido iridiano con formación de ángulo camerular, cuerpo ciliar y una parte de la cápsula anterior del cristalino. De igual manera nos sirve para detectar o para localizar algunas otras estructuras, en este caso una imagen de un paciente pseudofaco, en donde se puede observar acá señalado con la flecha blanca una áptica del lente intraocular que se le ha colocado. En cuanto a la distribución anatómica, pues acá podemos ver las diferentes estructuras que podemos visualizar al realizar una toma de VM, principalmente la localización exacta del espolón escleral, la cámara anterior y, como ya mencionaba, al ser una técnica ultrasonográfica nos permite evaluar de manera adecuada las estructuras que se encuentran por detrás del iris, cosa que no podemos hacer con técnicas ópticas como con la OCT de segmento anterior. Podemos observar también la integridad de la cámara posterior, los ligamentos de la zónula y el cristalino en su porción más anterior. También, como mencionaba, pues nos sirve para realizar medidas objetivas. En este caso, podemos evaluar de manera clara la apertura de los ángulos camerulares en 4 cuadrantes y las implicaciones que esto pueda llegar a tener posteriormente en la patología. Para poder realizar una medida fiable de todas estas estructuras es necesario hacer cortes perpendiculares para tener un mayor realce de las estructuras y no tener alteraciones ni distorsiones en la imagen. Como mencionaba, sirve para el análisis de estructuras posterior a intervenciones quirúrgicas y evaluar las complicaciones y un adecuado diagnóstico de las mismas. En esta imagen, como por ejemplo, tenemos un paciente al que se le realiza un procedimiento de implante de lente intraocular fáquico en cámara posterior. Es un lente que supera el diámetro deseado y acá en esta imagen hiperecogénica se puede observar el lente con una áptica que está en contacto con el sulcus. Debido a su gran diámetro se curva hacia adelante, desplazando de igual manera las estructuras del iris hacia la región anterior, aplanando un poco la cámara y ocluyendo parcialmente el ángulo camerular.
síndrome de dispersión pigmentaria es una patología que se caracteriza por la liberación excesiva de pigmento, bien sea por el roce de la superficie posterior del iris con la cápsula anterior del cristalino. En algunos casos los pacientes pueden desarrollar glaucoma pigmentario cuando la acumulación de este pigmento en el ángulo es exagerada. Entonces se caracteriza también por algunas estructuras alteradas en la VM, que se puede observar principalmente la alteración del iris, una aumentada concavidad, conocido también como el iris en hamaca, una marcada amplitud del ángulo camerular, el cual va a estar ocluido o parcialmente ocluido por el acúmulo de pigmento, y nos permite realizar esta técnica mediciones objetivas como la medición total de la concavidad del iris. Entonces, esta es una imagen sugestiva de un síndrome de dispersión pigmentaria, paciente que requerirá un manejo específico, principalmente iridotomía, para el control de la patología. En el caso del glaucoma congénito, aparte de lo examinado en la lámpara de hendidura o en el examen físico macroscópico, lo que tiene que ver con la córnea opaca, el buftalmos, se puede observar también la ausencia de criptas iridianas. Mediante la medición con VM podemos observar también un aumento del diámetro de la córnea y una reducción en el espesor de la misma. Se pueden observar cámaras pandas o también ángulos demasiado amplios, algunas anormalidades asociadas al pobre desarrollo del cuerpo ciliar y una estructura anómala que se llama la membrana de Barkan, que se localiza justamente anterior a las estructuras de la malla trabecular, que es esta estructura que se puede observar acá, señalada con la flecha blanca, que pues va a limitar el flujo normal del humor acuoso y pues la podemos determinar mediante la OM para así llevar a cabo el adecuado manejo quirúrgico de estos pacientes. En los casos de cierre angular primario, pues nos permite identificar el sitio exacto del cierre angular y además también nos permite localizar algunas otras estructuras que estén asociadas en el cierre angular, en el caso de cierres angulares secundarios. Si tenemos un cierre por bloqueo pupilar, podemos ver que el margen pupilar va a ser la estructura que está comprometida. En el caso del cristalino aumentado de diámetro AP, vemos casos de glaucomas facomórficos. En alteraciones del cuerpo ciliar, asociadas a la presencia de iris en configuración meseta o iris plató, o cambios en estructuras retroiridianas asociadas al glaucoma maligno. Entonces es importante conocer bien las estructuras y estos diversos tipos de patologías o de condiciones para poder determinar el manejo adecuado en estos pacientes. Acá tenemos una imagen de VM donde podemos observar un ángulo camerular en el que se encuentra una obstrucción en contacto del endotelio corneal con el epitelio superficial anterior del iris, lo cual nos lleva a un cierre angular primario. Es importante tener en cuenta las estructuras y una buena anatomía a la hora de realizar un examen de VM, debido a que en algunos casos se puede malinterpretar la apertura del ángulo, llevar a mediciones erróneas. Entonces siempre es importante determinar la longitud completa de la apertura angular del espacio entre la córnea y el iris y la localización del espolón escleral para así determinar el vértice con mayor severidad. Otra condición que podemos evaluar mediante la ultrabiomicroscopía son los bloqueos pupilares. Esto nos permite identificar la configuración exacta del diafragma de iridio cristaliniano y podemos observar que el iris va a tener una apariencia conveja asociada a una cámara panda. Entonces acá, en este corte de imagen VM, podemos observar el contacto del iris en su margen pupilar con la cápsula anterior del cristalino, generando así un bloqueo pupilar. Podemos tener una medición exacta de la distancia del contacto del iris con el lente. En casos severos, donde ya haya una mayor ausencia de filtrado del humor acuoso, podemos observar configuraciones anómalas del iris, como en este caso un iris bombé. Esta es una imagen de VM de un paciente que sufrió un glaucoma posinflamatorio, posterior a un cuadro de uveitis, donde se puede observar no solo el área de bloqueo pupilar en el margen, sino también algunas sinequias posteriores cercanas a la región de la raíz del iris.
Otra variante anatómica, otro tipo de distribución específica del iris es el iris plató o el iris en meseta, que se caracteriza por un desplazamiento hacia anterior del iris y del cuerpo ciliar, o también una inserción anterior del iris, lo cual puede predisponer a cierres angulares. ¿Cómo se ve un iris plató en ultrabiomicroscopía? Podemos observar la distribución del iris completamente lineal, pero cercano a su inserción se genera como esta alteración o este quiebre, un ángulo cercano al ángulo camerular que lo caracteriza en su forma en meseta. Acá tenemos una imagen un poco más clara donde podemos determinar la presencia de las alteraciones. Primero, un sulcus parcialmente ocluido, un cuerpo ciliar plano dirigido hacia la región anterior y la angulación marcada con la línea, con la letra D, característica de este tipo de iris. Este es un paciente que, aparte de tener un iris plató, tiene un grosor basal de iris bastante marcado, lo que lleva a un cierre angular. Acá podemos ver otra imagen donde tenemos un paciente con una configuración de iris en meseta y es un paciente al que se le realizó una iridoplastia láser y podemos ver cómo la zona donde se realizaron los disparos de láser, una pequeña retracción del tejido y una leve disminución en la meseta, lo cual permite una mayor apertura del ángulo camerular. Otra patología que también está relacionada con el glaucoma pues es la catarata o también alteraciones asociadas al cristalino. No solamente la catarata, sino la presencia de trauma, subluxaciones secundarias a trauma o laxitud sonular asociada a otro tipo de patologías sistémicas. Y dentro de estas patologías asociadas con el cristalino tenemos el glaucoma facomórfico. El glaucoma facomórfico es un glaucoma de ángulo cerrado secundario que puede estar asociado a un aumento exagerado del diámetro AP del cristalino, llevando a que las estructuras se vayan hacia adelante, generando un bloqueo pupilar, obstrucción de la malla trabecular y alterando la eliminación adecuada del humor acuoso. Los pacientes que se presentan con glaucomas de tipo facomórfico pueden hacer picos de presión que semejen pues un cierre angular agudo, llevando a aumentos de pío exagerados, edemas corneales, y en estos casos donde hay un edema corneal, la utilización de la gonioscopia pues se nos ve un poquito entorpecida por la opacidad de medios. En estos casos la OVM sería un examen adecuado para poder observar las estructuras posteriores a la córnea con opacidades. Para evaluar bien la presencia de un glaucoma facomórfico tenemos que tener en cuenta otra de las medidas objetivas que podemos lograr con la OVM, que es el bol del cristalino. Es una medida que se toma mediante el trazo de una línea interespolón escleral y una medición desde el endotelio de la córnea hasta esta línea y una comparación desde la cápsula anterior del cristalino hasta la línea trazada anteriormente. Se considera que un bol de cristalino positivo es cuando la medida de la cápsula anterior hacia la línea trazada supera un tercio de la distancia desde el endotelio corneal hacia la línea interespolón escleral. ¿Esto en qué nos afecta? Pues podemos ver acá un caso de un paciente con glaucoma facomórfico, corte de VM, donde se puede ver un aumento del diámetro anteroposterior del cristalino, un contacto completo de la superficie posterior del iris sobre la cápsula anterior, desplazamiento de las estructuras hacia adelante, una cámara bastante estrecha y un ángulo totalmente ocluido. Acá podemos observar otra imagen de un paciente con un caso de glaucoma facomórfico, donde tenemos en cuenta el diámetro anteroposterior del cristalino aumentado, contacto completo de la superficie posterior con la cápsula anterior, cámara panda y cierre angular. También asociado a procedimientos asociados al cristalino, pues podemos observar algún tipo de complicaciones, en este caso con los lentes intraoculares de cámara posterior. Vemos acá una imagen de un paciente pseudofaco al cual se le realizó el implante de un lente intraocular. Sin embargo, una de las ápticas se luxó hacia cámara anterior y podemos observar acá en esta área hiperecogénica marcada con la flecha con la letra H, que es el áptica del lente que se encuentra directamente sobre las estructuras del ángulo generando un bloqueo.
¿Cómo identificamos también que es elástica? Por la sombra acústica posterior que está señalada por las dos flechas blancas. Entonces también nos permite localizar directamente el daño o la afectación de la áptica subluxada hacia cámara anterior. Otra de las patologías que podemos estudiar es el síndrome ICE o iridocorneal, que se caracteriza por una proliferación anormal del endotelio corneal, llevando una alteración en las estructuras posteriores al mismo, bien sea en el endotelio corneal como tal, también alteraciones en las regiones angulares. Se puede observar edema corneal, pliegues en la membrana de Descemet, atrofia del iris o sinequias anteriores periféricas. Entonces acá tenemos un par de imágenes donde observamos una córnea bastante edematizada asociada a un paciente con síndrome ICE. También estas irregularidades que se ven en la región posterior de la córnea son los pliegues en la membrana de Descemet, una cámara anterior bastante estrecha y alteraciones en el tejido iridiano con marcada atrofia del mismo. Entonces esto también nos permite identificar la severidad del caso del síndrome ICE en pacientes que tengan córneas demasiado gruesas que no nos permitan observar esto mediante la lámpara de hendidura o la gonioscopia. En casos de glaucoma maligno, pues es una patología que se presenta debido a una alteración en la dirección del flujo del humor acuoso. Podemos observar dentro de las imágenes cámaras anteriores estrechas y como signo no patognomónico, pero sí característico, cuerpos ciliares rotados hacia anterior y más delgados. Entonces acá observamos una cámara bastante estrecha, principalmente un cierre angular, no en todos los cuadrantes, sino en este cuadrante señalado por la flecha blanca. Y acá, con un poquito más de acercamiento, vemos una alteración en la distribución del cuerpo ciliar, el cierre angular y la cámara panda, este caso de paciente con glaucoma maligno. En casos de glaucoma asociados a trauma, nos sirve para evaluar el daño. Hay que tener en cuenta una cosa con la OVM, y es que es una técnica que se puede utilizar en casos de traumas, contusiones de globo ocular y traumas cerrados. Pacientes que tengan traumas perforantes o penetrantes, está contraindicada la realización de este tipo de examen por el riesgo de protrusión de las estructuras debido al contacto que se debe realizar con el globo ocular. Para evaluar el daño, en los casos de glaucoma postraumático podemos observar alteraciones como la recesión angular, que se puede caracterizar por un desplazamiento hacia posterior de la zona donde se ancla el iris con la esclera y un aumento de la exposición del cuerpo ciliar hacia la cámara anterior. También podemos ver alteraciones en la zónula como daño o ruptura de algunos ligamentos, iridodiálisis o ciclodiálisis, que se caracteriza por la separación del cuerpo ciliar del espolón escleral y una acumulación de líquido en el espacio supracoroideo. Esta es una imagen de VM en un caso de un paciente que sufrió un trauma, donde se puede observar acá donde está señalado con el apuntador, la cámara anterior, el ángulo camerular y una iridodiálisis, y una hacia posterior, una ciclodiálisis. Aquí tenemos entonces el desprendimiento tanto del iris como del cuerpo ciliar a su inserción a la esclera, y acá hacia posterior un acúmulo de líquido supracoroideo asociado al trauma. Esto se puede ver también en casos en donde por la gonioscopia no podamos observar eh, las estructuras lesionadas, o en casos donde los acúmulos de líquido supracoroideo sean muy pequeños y muy localizados. Otra cosa que podemos observar acá en los pacientes con glaucoma postraumático es la recesión angular, donde podemos ver que el iris, el ángulo se ve anormalmente abierto, ¿sí? Hay una lágrima o una ruptura en la región posterior hacia el cuerpo ciliar y la inserción del iris están hacia posterior, entonces podemos evaluar este tipo de complicaciones. Otra condición sistémica es el síndrome pseudoesfoliativo, que también tiene manifestaciones oftalmológicas, y esta condición se caracteriza por una deposición de material fibrilar en el segmento anterior. Está asociada también a defectos zonulares, acúmulo de este tipo de materiales también en la zónula o en los ligamentos de la zónula de Sim, cámaras estrechas y en algunos casos cristalinos aumentados de tamaño. Esta patología o esta condición como tal no va a generar un cierre angular por aposición, sino que lo hace de una manera mecánica por el acúmulo de este tipo de tejido. Acá observamos un paciente con un síndrome pseudoesfoliativo
con una proliferación de tejido fibrilar en el margen pupilar, señalado con las flechas amarillas. Se realiza la objetivización de este tejido mediante la gonioscopia y se puede observar también acá acúmulos de este tejido cercanos a la raíz del iris y a la presencia de la malla trabecular. Y en VM podemos observar estos acúmulos, ¿sí? Acá en este caso, cercanos a la región del ángulo, que pueden después proliferar aún más, hacer un bloqueo del flujo del humor acuoso y generar un glaucoma pseudoexfoliativo. Estas imágenes son de un paciente que presentaba un síndrome por pseudoexfoliación, aquí en la mano izquierda con la presencia del tejido, y acá 3 meses posterior a la cirugía de catarata, donde se observa que ya el ángulo camerular y la cámara anterior se encuentran totalmente libres de estos tejidos anómalos. ¿Qué otras causas tenemos para las posibilidades o la predisposición al cierre angular? Principalmente los quistes del cuerpo ciliar y algunas lesiones neoplásicas o tumores. Entonces acá observamos una imagen de VM en un paciente que se presenta a la clínica por un cuadro de cierre angular o cámaras pandas. Se le indica la realización de una iridotomía. Posterior a eso, el paciente presenta todavía cámara panda y se observa que en la VM está la iridotomía completamente permeable, funcional. Sin embargo, la posición y el cierre angular está dado por la presencia de esta lesión quística en el cuerpo ciliar. Pues por eso también es importante, en casos que existan dudas, solicitar la VM para descartar este tipo de lesiones, ya que el paciente fue sometido a un procedimiento terapéutico, el cual no va a mejorar su condición. Otra de las condiciones que ya mencioné, pues son los tumores que pueden presentarse en el cuerpo ciliar, evidenciado acá mediante gonioscopia, cercano al ángulo camerular, esta protrusión o esta elevación del tejido iridiano, en la cual se realiza VM y se observa una neoplasia localizada, que es la que está generando ese cierre y esa elevación anómala del tejido. Acá, para terminar la parte de las utilidades clínicas, pues un pequeño collage de diferentes imágenes que podemos obtener con la OVM. Acá tenemos el caso de un paciente con un cierre angular primario. Acá se puede determinar, voy a ampliar un poquito, que podríamos mencionar que el ángulo se encuentra en esta parte, pero vemos que el espolón escleral nos da que el ángulo está hacia más posterior. Tenemos un parcial cierre angular primario en este caso. Acá un paciente, después de presentar un cuadro de un cierre angular agudo, tenemos una cámara estrecha, un cierre angular y un desprendimiento coroideo, una acumulación de líquido supracoroideo posterior a la resolución del cuadro de presión intraocular elevada. En esta imagen, la configuración de un iris plató, iris en meseta, con una inserción anterior en el cuerpo ciliar, un ángulo bastante estrecho con un iris que se dirige hacia anterior y después toma la angulación característica del iris en meseta. Acá tenemos una posición anómala del cuerpo ciliar, una rotación hacia anterior generando un aplanamiento o una disminución del volumen de la cámara posterior y desplazamiento hacia anterior del iris con oclusión angular camerular posterior. Otro caso de un quiste en cuerpo ciliar con desplazamiento de estructuras hacia anterior, y otro caso de un paciente con iris plató o iris en meseta con un marcado engrosamiento de la raíz del iris. Siguiendo con la charla, ahora vamos a ver las utilidades de la OVM posterior a cirugía para el control del glaucoma, empezando primero pues con las características que nos dan estas tipo de imágenes, su utilidad en la valoración posoperatoria para ver que las vías de filtración estén adecuadas y permeables, y la presencia de complicaciones, bien sea la presencia de obstrucciones o, una de las más comunes, los desprendimientos coroideos periféricos. En el caso de la cirugía filtrante, pues nos permite determinar la adecuada funcionalidad del procedimiento y podemos evaluar distintos ítems que nos puede dar la imagen, como la reflectividad de la ampolla filtrante, la presencia y la integridad del tracto subescleral, así como la integridad de la esclerectomía y algunos cambios quísticos de la ampolla filtrante.
Además, nos sirve también para llevar un adecuado seguimiento en los casos de hipotonía, donde podemos tener en la clínica una cámara panda con presiones intraoculares muy bajas, lo cual nos lleva a sospechar la presencia de una efusión o desprendimientos coroideos. Ya tenemos una imagen de VM donde podemos observar un paciente posterior a una trabeculectomía. Se pueden observar las estructuras alteradas y se correlaciona acá con las líneas en los numerales. Entonces la línea con el numeral A, que sería esta parte de acá, nos muestra el ostium completamente permeable. En la línea de la letra B, la distancia que hay del ostium hacia el iris que queda posterior a la iridectomía, evidenciando que pues hay un poco riesgo de que ésta sea obstruida por este tejido. En la línea con el numeral C podemos ver la iridectomía permeable completamente sin ningún tipo de membranas que altere el flujo del acuoso de manera normal. El numeral D nos permite ver el flap o la tapita escleral realizada para el procedimiento, y la línea con el numeral E, la amplitud o el tamaño como tal de la ampolla filtrante. En este caso pues vemos que es un paciente al que la trabeculectomía pues le funciona de manera adecuada y es un procedimiento exitoso. Acá tenemos pues una compilación de imágenes en 3 casos diferentes donde podemos observar primero en el registro superior, en la línea superior de imágenes, la reflectividad de las ampollas filtrantes. Pues tenemos una ampolla filtrante bien formada, de buen tamaño, con una reflectividad baja. En la imagen de la mitad, una ampolla mediana, no tan alta, con una reflectividad media, y acá una ampolla totalmente plana donde la reflectividad es mayor, pues, lo cual nos muestra un procedimiento no muy exitoso. Además de esto, también podemos observar la presencia del tamaño, de la altura de las ampollas, medirlo de manera objetiva. En este caso, primera imagen con el numeral B, una ampolla filtrante de buen tamaño. En el numeral B1, una ampolla filtrante mediana. Y acá, en la B2, una ampolla totalmente ausente y plana, con una medición de más o menos 0.35 milímetros, lo cual nos lleva a pensar un fallo en el procedimiento. En la imagen del fondo, la de más abajo, podemos observar el tracto de la esclerectomía. Se puede ver en la primera imagen un tracto completamente visible. En la imagen del medio, algunas alteraciones en el tracto con unas fibras o unas bandas fibrosas que limitan el tracto completo de la esclerectomía. Y acá en la imagen C2, una esclerectomía completamente ausente. Además de esto, también podemos observar alteraciones en los valores, no en los valores, sino en la conformación microquística de las ampollas, que también puede variar dependiendo de la conformación de la misma. Entonces aquí una ampolla filtrante de buen tamaño con cambios microquísticos, unos quistes muy pequeños, una ampolla mediana con unos quistes un poco más grandes, y acá una ampolla plana, no muy funcional, con cambios quísticos más marcados. Entonces todos estos parámetros ya evidenciados pues nos ayudan a determinar una adecuada funcionalidad de la trabeculectomía y asimismo pues establecer parcialmente un pronóstico en estos pacientes. No solamente podemos observar la integridad de la ampolla y el procedimiento, sino también evaluar, como ya mencioné, complicaciones asociadas a este tipo de cirugía. Entonces acá podemos observar un paciente que se le realiza una trabeculectomía con unos cambios de presión intraocular marcados, una marcada hipotonía, una cámara parcialmente panda, y se puede observar acá en los cuadrantes temporal y nasal un desprendimiento coroideo con acúmulo de fluido supracoroideo, lo cual nos puede explicar la hipotonía. Estas imágenes pues se tienen en cuenta para hacer el seguimiento de estos pacientes y ver la posterior resolución del cuadro. Y en algunos otros casos donde los cambios también pues, son muy bruscos y muy abruptos, podemos evaluar la integridad del tejido escleral y presencias de desprendimientos coroideos, y no solo desprendimientos coroideos, sino también de desprendimientos retinianos en pacientes con hipotonías muy severas. Esta técnica de imagen también nos permite evaluar la integridad de los implantes de drenaje utilizados para la cirugía de glaucoma. Nos permite localizar de manera adecuada la parte más distal
y la parte más proximal de los tubos de drenaje. Nos permite identificar la presencia de algunas obstrucciones y podemos observar también que en los casos donde se haya implantado un dispositivo de este tipo y veamos humor acuoso alrededor del cuerpo del dispositivo como de drenaje y el tubo que permite el paso del humor acuoso hacia el dispositivo, podemos ver acúmulos de humor acuoso alrededor del tejido que nos puedan explicar casos de hipotonía severa sin evidencia de Seidel o de escapes hacia cámara anterior. Entonces, nos puede ser bastante útil el seguimiento de este tipo de complicaciones. Acá podemos observar, este es el caso de un paciente al que se le realizó un implante de AMED, se realiza un corte transversal del tubo y se puede observar acá bien el tubito de drenaje en su corte transversal. El espacio que se genera en el tejido, no hay un acúmulo marcado de humor acuoso alrededor del dispositivo y la sombra acústica característica que nos da pues posterior a las imágenes del tubito localizado en el tejido supracoroideo en buena posición y sin ninguna apariencia de oclusiones ni de obstrucciones. Hay otros tipos de implantes que, digamos, no podríamos observar directamente con la lámpara de hendidura o con la OCT de segmento anterior, en este caso, porque pues tenemos un tubo de drenaje que se encuentra por detrás del tejido iridiano, entonces la VM nos permite localizarlo de manera adecuada, ver que se encuentre íntegro, que el trayecto no esté alterando ninguna estructura y que la parte que se encuentra conectada, en este caso, la cámara posterior, no se encuentre obstruida. Entonces acá podemos observar claramente la posición del tubo de drenaje y los artefactos que genera posterior hacia posterior del tubo. Y también podemos utilizar la OVM en la evaluación de los casos en los que los pacientes han sido sometidos a cirugía de glaucoma mínimamente invasiva o en los MICS. Nos permite valorar la eficacia de este tipo de implantes nuevos, ver que el mecanismo de acción esté funcionando de manera adecuada y algunos cambios morfológicos asociados a este tipo de implantes. Y de igual manera que con los implantes para glaucoma, pues podemos localizar los tubos de manera adecuada y verificar la integridad de las ampollas. Este es un implante, el Glaukos iStent, utilizado. Es un implante que se coloca directamente en el ángulo camerular y pues nos puede permitir localizarlo mediante VM por la presencia de una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Es importante tener en cuenta la OVM, ya que en algunos casos estos implantes pueden quedar localizados por detrás del tejido iridiano y no los podríamos observar con OCT de segmento anterior ni con gonioscopia. Entonces también podremos hacer el seguimiento y evaluar el adecuado funcionamiento de este implante. Otro de los implantes que se utilizaba previamente es el implante SiPass, diseñado por Alcon, que es un tubo bastante largo de 6.35 milímetros, también colocado en el ángulo camerular y desplazado hacia posterior por el espacio supracoroideo. Lo podemos evaluar con VM, podemos observar la adecuada colocación del dispositivo y mencionan que pues entre más acúmulo de líquido supracoroideo exista, pues es mayor la funcionalidad de este implante. Acá podemos observar un corte transversal, donde está bastante bien colocado entre la esclera y el cuerpo ciliar y pues acá el curso y el trayecto del tubo supracoroideo de manera adecuada. Sin embargo, estos stent dejaron de ser utilizados en el año 2018, fueron retirados directamente por el fabricante por el riesgo que presentaban a 5 años de un marcado deterioro en el endotelio corneal. Estos implantes ya actualmente, no sé, el doctor Ortiz ahorita me corregirá, pero no se encuentran en uso. Y otros implantes como el Gold Shunt también se pueden monitorear mediante la OVM después de su colocación. Son un tipo de implantes de oro que permiten un mayor flujo del humor acuoso. Acá se pueden observar en lámpara de hendidura su porción conectada a cámara anterior y acá la distribución
de este implante colocado en el espacio supracoroideo, sin desprendimientos coroideos masivos y una pequeña alteración en las imágenes posteriores al dispositivo debido a la obstrucción del paso de la onda acústica. Eso con la parte de las utilidades clínicas y en la cirugía antiglaucomatosa. Y pues ya para terminar la parte de la charla, pues vamos a hablar sobre una comparación con otras técnicas, empezando principalmente, como ya lo mencionaba, con la tomografía de coherencia óptica de segmento anterior. Entonces hice este cuadrito donde podemos ver las principales diferencias, principalmente que la OCT es una técnica de no contacto, ¿sí? Entonces, pues es un poco más cómoda para el paciente, se puede realizar el examen cuando el paciente se encuentre sentado, no es necesario colocar ningún aparato en contacto directamente con el ojo, a diferencia de la OVM. ¿Qué otra cosa nos diferencia la OCT de la OVM? Es que la OCT depende del examen y las mediciones numéricas y cuantitativas de las estructuras de cámara anterior dependen del dispositivo. Entonces, en algunos casos donde haya alguna duda en la conformación como tal del iris o de las estructuras del ángulo, pueden ser mal medidas. Entonces, en ese caso, la OVM con un operador experimentado, pues puede llevar a un mejor diagnóstico y una mejor interpretación de las imágenes. La OVM tiene menos resolución axial, ¿sí? Las imágenes de OCT tienen mayor resolución, una resolución de más o menos 50 micras, más que de la VM que puede llegar a los 35, pero pues igual en ambos casos las imágenes son muy buenas y nos permiten determinar alteraciones de una manera adecuada, pero pues otra ventaja que tiene la OVM es que nos deja ver las estructuras que se encuentran por detrás del epitelio del iris, cuerpo ciliar, cámara posterior, en el caso de desprendimientos coroideos, verla como la extensión de estas lesiones. La adquisición de las imágenes de la OCT es un poco más rápida, pero la OCT requiere al ser una técnica de visualización óptica como tal, requiere que la córnea esté completamente clara para ver todas las estructuras de manera adecuada. Otro punto a favor de la OVM que es útil en los casos de opacidades corneales. Y las imágenes o los reportes de imágenes de OCTA van a ser un poquito más grandes ya que tienen un campo de visión más amplio de 16 por 6 milímetros a comparación de la OVM que puede llegar hasta los 6 o 5 milímetros por 5 milímetros. Otra cosa, pues he visto que hay como una mayor facilidad de adquirir las imágenes por VM, también por los costos, ¿sí? Entonces hay como mayor disponibilidad de dispositivos de ultraviomicroscopía que de OCTs de segmento anterior. La otra técnica con la que se puede comparar la VM es la gonioscopia. Sin embargo, pues no es una comparación, digamos que directa, porque para efectos de esta charla, uno de los mensajes que quiero dejar es que la gonioscopia es como el gol estándar en el examen clínico para la determinación de alteraciones en el ángulo camerular y se puede complementar con la OVM en los casos en los que haya dudas en el diagnóstico. Existe una clasificación gonioscópica de las alteraciones en el ángulo camerular, que es la clasificación de SPED, en la cual podemos evaluar tres parámetros, que son la inserción del iris, la amplitud del ángulo y la configuración del iris. Todo esto con gonioscopia, además de una pigmentación en la malla trabecular, la podemos evaluar dependiendo de la cantidad o la densidad de pigmento localizada frente al ángulo. Traigo a colación esta clasificación por recomendación del doctor Prada, es por la similitud que puede haber no solo con la gonioscopia, sino también con la OVM, ya que con la OVM podemos determinar la localización de la inserción del iris, podemos medir de manera objetiva la amplitud del ángulo camerular y podemos observar también las configuraciones del iris de una manera un poquito más clara. No podemos determinar la presencia de pigmento en la malla trabecular, pero esto nos ayuda a tener una mayor correlación con los hallazgos de la gonioscopia. También en un estudio realizado en el año 2016 por el doctor Camilo Martínez, perteneciente al servicio, pues se realizó una comparación de la VM con la gonioscopia en el caso de la medición
de las cámaras anteriores, también con la clasificación de Van Herring y la prueba de luz oblicua para pues, ver qué tanto se podrían correlacionar. Y en la parte del apartado con la gonioscopia, la comparación con VM, pues se vio que hay un buen desempeño de la VM en la detección de ángulos intermedios con una sensibilidad del 90%. Sin embargo, pues por los cambios en la posición a la hora de realizar el examen, hay un menor rendimiento en la medición del ángulo inferior cuando se mide con VM, posiblemente por los cambios de posición, la fuerza de gravedad y el aumento del líquido o del humor acuoso en el ángulo inferior, lo cual hace que se vea un poquito más estrecho a la hora de realizar el examen el paciente en posición de decúbito supino, y pues que la OVM no se puede utilizar como una técnica de tamizaje como tal, debido a que pues requiere una infraestructura especial, unos equipos especializados y un operador que tenga pues una adecuada experiencia para realizar este examen. Finalmente, como conclusiones de la charla, pues aclarar que la VM es una herramienta imagenológica bastante importante en el examen del segmento anterior, que nos puede servir de bastante utilidad en los casos en los que tengamos pacientes con opacidades corneales, opacidades de medios o en los cuales mediante el uso de la gonioscopia o el examen físico tengamos alguna que otra duda sobre alteraciones de la arquitectura del segmento anterior. Como mencionaba ahorita, nos permite identificar las causas, el tipo de glaucoma o alteraciones asociadas a esta patología y poder indicar al paciente un tratamiento adecuado. No es el gol estándar, aclarar que es un complemento al examen clínico y a la gonioscopia, que es de por sí la técnica que mejor sensibilidad y especificidad nos da a la hora de evaluar las estructuras de segmento anterior, pero nos permite aclarar algunas dudas y ser complementarios. Y también es una técnica que nos permite una adecuada valoración de la funcionalidad y el éxito de los procedimientos quirúrgicos y también de las complicaciones asociadas a los mismos. Esta es una parte de la bibliografía revisada para la charla del día de hoy. Eso es lo que tenía que presentarles para ustedes en la mañana. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Sí, pues este tema es muy interesante, como muchos donde interviene la tecnología y que se correlaciona con la clínica, que es una herramienta que ha estado y va a estar siempre y que hay que tratar de utilizarla al máximo antes de recurrir a los aparatos. Coincidencialmente, esta charla eh, nos... nos aclara un caso también, o se correlaciona con un caso que vimos en el Hospital de Engativá el martes, eh, en el cual teníamos una paciente que ya la habíamos visto y le habíamos hecho el diagnóstico de unos ángulos ocluibles porque tenía pues aposición, es decir, contacto iridocorneal en algunas zonas a la gonioscopia, y le habíamos solicitado unas idiotomías, que no las hacemos ahí en negativa porque no tenemos el aparato. Y la paciente estuvo un tiempo por allá tratando de que le hicieran las idiotomías, y regresó, y además regresó sin que se las hicieran, y además traía una VM que reportaba unos ángulos completamente abiertos. Entonces, pues nos entró la duda de si realmente habíamos cometido algún error en el examen o no era el examen de la paciente, etcétera. Entonces, la reevaluamos y efectivamente la paciente tiene unos ángulos bastante críticos, digamos, son muy estrechos, que requieren una iridotomía pues pronto para disminuir el riesgo de un cierre angular que le pueda complicar los ojitos. Entonces, generalmente estos errores, como dijo Andrés, dependen mucho del operador de la tecnología. En este caso, habían medido mal el ángulo, no habían tenido en cuenta la ubicación del espolón escleral, sino que habían simplemente medido desde el sitio donde estaba más cerca el iris a la córnea. El doctor Prada insiste mucho en eso, en que hay que tener en cuenta los puntos de referencia, y el espolón escleral, pues como vimos, es una estructura que, como se ve fácilmente a la VM, y también se ve en la OCT de segmento anterior,
es un punto de referencia muy importante para la medida del ángulo, para no caer en este tipo de errores que pueden perjudicar a los pacientes en una forma significativa. Lo de la membrana de Barkham, pues ese es un término que se ha usado desde hace mucho, mucho tiempo. Recordemos que Barkham fue uno de los pioneros de la gonioscopia y él, pues desde siempre planteó que en los glaucomas congénitos hay una membrana física, una cuestión física como causa de la hipertensión ocular, es decir, una membrana que limita el acceso del humor acuoso al trabéculo. Eso todavía está un poco controvertido, pero la UVM, no en todos los casos, pero en algunos pacientes ha logrado, como en el que mostró Andrés, evidenciar que realmente sí hay en algunos, por lo menos en algunos pacientes de glaucoma congénito, una membrana física y delgada que está por delante de las estructuras angulares. Y pues la evidencia indirecta es que es la cirugía, que la cirugía lo que pretende es romper esa estructura, sea la membrana de Barca o simplemente un tejido inmaduro que está frente al trabéculo, para mejorar el flujo y funciona, la cirugía funciona, entonces probablemente si hay algo ahí anómalo, no es probablemente no una membrana como tal, sino algún tejido embrionario, que es lo que se ha planteado de tipo inmaduro, que podríamos llamarlo así, como una membrana de Barca. Es importante este tema porque, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a la situación de que a veces muchas veces, sobre todo en la medicina prepagada, para autorizar una iridotomía o otro procedimiento, una iridoplastia, siempre se exige la documentación mediante la UVM para autorizarla. Eso, pues puede ser una ayuda realmente porque sabemos que hay muchas indicaciones de iridotomía que no son realmente muy sustentadas, simplemente se les mira la cámara anterior panda y se les indica la iridotomía, a veces incluso sin hacer gonioscopia. Entonces, este tipo de ayudas pues son importantes para objetivizar la situación real del ojo siempre y cuando el operador sea competente, ¿no? Tenga la experiencia y la, el cuidado suficiente al evaluar este tipo de estructuras. Ya mencionó, pues, Andrés, el trabajo que hicimos con Camilo de la comparación de la gonioscopia, y hay una buena correlación cuando digamos, el examinador del paciente clínicamente, digamos, el oftalmólogo no necesita ser especialista en glaucoma, sino que sepa hacer la gonioscopia, cuando la hace bien y cuando la UVM se hace bien, hay una correlación bastante buena entre la medida del ángulo por gonioscopia y por UVM, con algunos desfases lógicos por lo que se menciona, que si la UVM se hace en posición supina, pues por supuesto hay algunos cambios inducidos por la gravedad en la dinámica del humor acuoso que pueden cambiar un poquito, no mucho, pero sí en una forma medible la amplitud del ángulo, sobre todo en la parte inferior. Una de las utilidades mayores, digamos que en la práctica cotidiana de la UM es la situación del iris en meseta, porque ahí sí probablemente es mejor la UM en buenas manos, por supuesto, que la gonioscopia, porque en la gonioscopia uno a veces siempre le surge la duda, excepto en los casos muy, muy fuertes, digamos, de ciertas digamos, malposiciones o rotaciones del cuerpo ciliar anteriormente. El iris en meseta, recordemos, es una situación en la cual el ojo no es corto, digamos, el ángulo no es estrecho globalmente, pero el cuerpo ciliar está rotado un poco hacia adelante y está desplazado el iris anteriormente. Entonces, estos pacientes, aunque se les haga una iridotomía, siguen en riesgo de hacer un cierre angular si se produce una midriasis prolongada, porque el cuerpo ciliar desplaza el iris y es capaz de ponerlo en la posición contra el trabéculo. Entonces, en estos casos, casi que el estándar es una UM siempre que la haya, donde la haya, antes de hacer algún procedimiento para el iris en meseta, que usualmente es una iridoplastia. En algunos casos se benefician también de la extracción del cristalino para que todo rote un poquito más hacia atrás. Entonces, yo creo que es una buena revisión de Andrés y es un tema que hay que tenerlo claro porque son muchos pacientes los que llegan con esas dudas a la consulta para que uno les pueda orientar muchos
piden un segundo concepto sobre una iridotomía, por ejemplo. Entonces, en estos casos, objetivizar el ángulo es bueno para poderle mostrar al paciente qué es lo que pasa y por qué sí o por qué no está indicado el procedimiento. En los implantes también tiene su lugar, la UM. Aquí tal vez aclarar que, por ejemplo, en los implantes que se anclan a la esclera, para ver la ampolla como tal del implante es mejor la ecografía convencional, porque la UM no alcanza a llegar a la zona donde queda la ampolla. Para los desprendimientos coroideos, globalmente también es mejor la ecografía convencional, pero hay algunos desprendimientos que son muy del cuerpo ciliar, de la paz plana, básicamente, Ujú. y de la zona de supraciliar anterior, que no se ven con ecografía convencional, y en estos casos sí la UM puede poner en evidencia ese tipo de desprendimiento, sobre todo cuando hay iridodiálisis, porque a veces en la iridodiálisis no hay desprendimientos coroideos grandes, sino solamente desprendimientos del cuerpo ciliar, o sea, de la parte anterior, y aquí el AUM es bastante útil para ponerlos de manifiesto. Y seguramente con los MICs, con todos estos microimplantes, estas tecnologías van a ser de gran ayuda porque pueden ver cosas que clínicamente no son visibles. De manera que me parece una muy buena revisión para actualizar este tipo de conceptos y de conocimientos. No sé si alguien tenga preguntas para el, para el presentador o para cualquiera del auditorio al respecto. ¿Algún comentario adicional, alguna experiencia con la UM o con las imágenes? El doctor Prada no nos acompaña hoy porque está viajando, o sea, se va a demorar un mes en regresar, de manera que va a estar ausente, que pues es la persona que más experiencia tiene en este campo y que pues ayer nos hizo una instrucción ya adicional para estos detalles que seguramente los hubiera comentado aquí en la reunión. Muy bien. Hoy no tenemos a nadie de la industria, entonces, un momentico, paramos la grabación.